Apreciados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, es nuestra oración. Es un placer saludar a todos ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo, la paz que excede todo nuestro entendimiento. Esta noche, miércoles, estamos reunidos en los hogares con el propósito de estudiar la palabra de Dios, y por esto traigo a ustedes un estudio y también con el propósito de oración. Hermanos, realmente necesitamos mucho, pero mucho de oración, y por esto estamos exhortando a todos ustedes para sacar un tiempo para oración. La oración de un justo puede mucho, y entonces necesitamos orar por muchas cosas. Necesitamos orar por nuestras propias vidas, necesitamos orar por nuestra casa, por nuestro hogar, necesitamos orar por nuestra iglesia, necesitamos orar por nuestra ciudad, necesitamos orar por nuestro país. Entonces tenemos mucho para orar, y el Señor está dispuesto a escuchar a nuestra oración. Por esto en este momento deseo orar con ustedes, y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Padre nuestro, en este momento entramos en tu presencia con toda tu iglesia para suplicar, Señor, tu presencia con cada uno de nosotros, tu presencia con nuestros hogares, nuestros familiares, y rogamos por aquellos que están delicados de salud. Nos acordamos de nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Pete, y también de Cristina, Señor, rogamos por ella. Padre nuestro, te pido que tu presencia sea una realidad con nosotros en el día de hoy, cuando estamos reunidos para escuchar de tu palabra, y también, Señor, para orar. Queremos pedir que tú estés con nosotros, y pedimos tu guía y la inspiración tuya, Señor, en todo lo que vamos a estudiar esta noche. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Apreciados hermanos, entonces en este momento quiero traer a ustedes un estudio bíblico, y tenemos como base para nuestro estudio bíblico esta noche a Mateo capítulo 5 y verso 13. Si ustedes pueden acompañar esta lectura con sus Biblias, es una buena oportunidad. Evangelio de Mateo capítulo 5 y verso 13. El tema del estudio de esta noche es: los discípulos son agentes que cambian el mundo. Repito, los discípulos son agentes de Cristo para cambiar el mundo. Entonces, el verso que Jesucristo les dio fue este: vos sois, o vosotros sois, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor Jesús nos da este verso prontito después que termina la enseñanza que llamamos de las bienaventuranzas. Y ahora Jesús se dirige a los discípulos. Las bienaventuranzas son las bases del reino que Jesucristo vino a establecer.
Entonces, una vez establecidas las bases del reino, ahora el Señor necesita hablar a sus discípulos porque ellos son los agentes que van a hacer con que esta enseñanza pueda funcionar y ser bien aplicada. Entonces, Jesús habla empezando a establecer las bases fundamentales del reino de Dios. Ahora denomina sus discípulos los agentes de cambio en la sociedad, en su entorno y de ahí en todo el mundo. Entonces Jesús tenía una estrategia especial. Primero empezando con los propios discípulos y más tarde en el libro de los Hechos capítulo 1 y verso 8 Jesús dijo estas palabras que nosotros queremos leer con ustedes, porque los discípulos son ahora equipados para ejercer plenamente su misión. Y Jesús les da la dimensión de esta obra que ellos tenían que hacer en toda la tierra. Entonces, vamos a ver que ahora equipados por el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. Pero cuando equipados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios de la boca de Jesús está diciendo que los discípulos iban a recibir poder o entonces dunamis, que de donde viene la palabra dinamite. Y sabemos que dinamite es usado para explotar cualquier circunstancia que está delante. Por ejemplo, la dinamita es usada para explotar las rocas. Y entonces, con el Espíritu Santo podemos explotar las fortalezas del enemigo. ¡Oh, aleluya! Gracias al Señor por esto. Ahora entonces el Señor Jesús está diciendo, pero vosotros recibiréis poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros, y sermieis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, y de ahí en adelante hasta el último de la tierra. Esto es la función de los discípulos. Entonces, mis queridos hermanos, los discípulos son estos agentes de Cristo. Son agentes de conservación y son agentes de cambio en la sociedad. Entonces, los discípulos son la sal de la tierra. Discípulos somos nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ahora bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos acobijados y listos para realizar lo que Jesús tenía en mente para nosotros. Entonces, toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ahora es un discípulo de Cristo. Quiero decirles que un discípulo es un aprendiz, una persona que está aprendiendo de Cristo
para ser como Cristo es. Oh, que cosa, que tarea importante. Jesucristo dijo que el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, Jesucristo es nuestro maestro, es mi maestro, es su maestro y desea hacer una obra especial con nosotros. Entonces, el aprendiz es una persona que está en un proceso de recibir del maestro, y si bien lo hace, será un día como su maestro lo es. Segundo, Jesús habla de los discípulos y de y de las personas que él está enseñando. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, y verso 12 al 14. Aquí encontramos una palabra que realmente me deja pensando cómo esto puede ser. Pero Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pedireis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedireis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la parte de este verso que me deja realmente tocado es esta. Es que Jesús está diciendo que los discípulos van a hacer lo mismo que Él lo había hecho y podían hacer cosas más grandes, porque Él está diciendo, yo voy para el Padre. ¡Qué tarea maravillosa! Que podemos hacer algo tan grande como lo que Jesús hizo y quizás hacer más. Porque sabemos que Jesucristo no puso un límite en lo que vamos a hacer. Nuestra tarea puede ser del límite de los cielos en lo que debemos hacer para nuestro Señor Jesús. Ahora, la sal, hermanos, tiene una composición química que no se deshace y ni se deteriora. Ah, qué bueno. Un discípulo de Cristo es una persona que va a permanecer en Cristo, no se deshace ni se deteriora. Esta relación es algo permanente. Y nosotros vamos a estar en Cristo si lo hemos recibido como nuestro Salvador por toda la eternidad. Entonces la composición química de la sal es la más fuerte que se conoce y que no puede ser separada por ningún proceso químico o mecánico. Así estamos nosotros también en Cristo. En Romanos capítulo 8, verso 35 y 37, leemos estas palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hago la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y después está considerando algunas circunstancias. ¿Será que la tribulación puede nos separar de Cristo? Ciertamente no. ¿La angustia puede separar nosotros de Cristo? Ciertamente no.
La persecución, caso venga, ¿puede nos separar de Cristo? No, de ninguna manera. Si estamos hambrientos, ¿será que hambre nos puede separar de Cristo? No, absolutamente. Porque el hombre no vive de pan solamente, pero de toda palabra de nuestro Dios. ¿Será que la desnudez puede nos separar de Cristo? Absolutamente no. Y después está diciendo lo siguiente: si sufrimos peligro o espada, si tenemos que dar la vida, ¿vamos nos separar de Cristo? Absolutamente no. Y después concluye en el verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel o a través de aquel o por medio de aquel que nos amó. Y ahora Pablo concluye con esta expresión: estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni el porvenir, ni el presente, ni el futuro, ni cualquier otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, qué bendición ser discípulo de Cristo. Ahora, quiero considerar con ustedes que Jesús está diciendo algo definitivo, que nosotros somos la sal de la tierra. Él no está diciendo que nosotros vamos a llegar a ser la sal de la tierra. No. Pero está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. Punto. No hay otro comentario. Ahora Jesucristo está diciendo también que esta sal es algo efectivo y tiene varias funciones. Primero, hermanos, tiene la función de salar. Nosotros estamos en este mundo para salar este mundo con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hogares conocemos que la palabra de Cristo entró, cambió el esposo, cambió la esposa, cambió los hijos, hizo de esta familia una nueva familia? Y la razón es porque estas personas ahora están en Cristo Jesús. Cristo hace la diferencia total en nosotros. Quiero compartir con ustedes una experiencia en una iglesia en donde serví como pastor por algunos años. Un día, era un día de domingo, llegó una persona que era un borracho. Y al final del servicio confesó a Cristo como su Salvador. El día miércoles llegó la esposa, que también estaba exactamente como él estaba cuando llegó. Y también él recibió a Cristo. Yo pude bautizar no solamente los dos, pero toda la familia. Y todo el mundo abandonando esta vida de borrachería, recibió a Cristo y ahora pudo seguir a Cristo como su Salvador. La segunda función de la sal es de conservar. El Señor Jesús desea que tener este mundo conservado. Y solamente se puede conservar a través del Señor Jesús. Y después la sal, en tercer lugar,
es para dar buen gusto. Por eso la palabra de Dios está diciendo en 2 de Corintios 2:15 que nosotros somos el buen olor de Cristo, el buen sabor de Cristo, por donde quiera que vayamos. El mundo necesita de usted, necesita de mí, que podamos ser el buen sabor de Cristo por donde quiera que vayamos. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro, en este momento te pido contextualizar este estudio bíblico en el corazón de cada persona que está escuchando. Oro, Señor, por los hogares y por las personas que van a estar escuchando tu palabra en este día, adorando a ti, Señor, y también orando al Señor. Haga de ellos una gran bendición. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. A Dios sea la gloria. Amén.